Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz. No se separe de nuestra sintonía. Luego un mensaje de bendición para su vida en los labios del pastor Roberto Orellana. Bienvenidos. Y una luz que alumbra mi ser cuando tengo miedo. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. En este que yo le he llamado discipulado, un discipulado radial. Porque esta es una bendición que el Señor nos da de poder en esta mañana, el tomar estos medios y poder transmitir verdades básicas y fundamentales para la vida cristiana. Y el discipulado, amado, es una instancia muy necesaria en la vida de un creyente. Anoche, predicando la palabra del Señor en nuestra iglesia, les decía a los hermanos que no puede ser posible que un cristiano que viene ingresando a la fila del evangelio no pase por el discipulado. La gente necesita pasar por un discipulado, discipularse, recibir las herramientas, los rudimentos, las bases fundamentales de su fe, de su vida cristiana. El saber cómo orar, enseñarles a orar, enseñarles la necesidad de poder leer la Escritura, por qué tenemos que leerla. Y que no tan solo el cristiano tiene que leerla, sino que tiene que escudriñarla. Porque es necesario congregarse. Y de hecho se hace muy necesario porque hoy día hay un altísimo porcentaje de gente, amado, que asiste irregularmente, no digo regular, irregularmente a las iglesias. Porque para ellos el congregarse no es una necesidad. Porque la generación de hoy no ve como algo importante. Y cuando hablo de la generación de hoy, hablo de aquellos que vienen entrando a las iglesias en esta época, en estos tiempos. Porque si hay alguien que sabía de la importancia que era congregarse, era la gente de antaño. Vengo de hecho de esa generación que cree que la oración es fundamental, que la lectura de la palabra, el escudriñar las escrituras, el aprender de la palabra, el asistir a la iglesia, el servir en el reino, son cosas esenciales, que predicar el evangelio, que tener compromiso con la obra se hace imprescindible. Son marcas, son características propias de la vida de un creyente. Y yo lo he conversado y lo he hablado con otros ministros y con otras personas. Hay una diferencia tristemente con la generación del pasado a aquellos que vienen hoy ingresando a las filas del evangelio. Hay un altísimo porcentaje de gente que no quiere discipularse, que no quiere aprender, que más bien vienen con una actitud un tanto de querer ellos enseñar, de no querer ser enseñado. Y ese tipo de personas, más temprano que tarde, por no tener raíces, por no tener una base, más temprano que tarde va a sucumbir en su vida cristiana. Por eso comencé el viernes pasado hablando sobre verdades, amados, básicas y eternas, que nos enseñan en la vida de discipulado a poder ir haciéndonos a nosotros a medida que vamos nosotros entrando en la vida cristiana. Podemos nosotros ir haciéndonos un autoanálisis, un examen, si estamos en la fe, como dice la Escritura. Cuando dice examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, si estás en el camino correcto, si estás haciendo lo correcto. Si eres un genuino, no eres un genuino creyente, porque es necesario decirlo. Usted puede asistir a una iglesia, llevar un tiempo en la iglesia y no ser un genuino creyente, un genuino cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. El texto base que yo ocupé la semana pasada, que es el mismo que hoy día voy a ocupar, es el texto de Mateo capítulo 7, versículo 20. Solo ese versículo. Mateo capítulo 7, versículo 20. Y dice así, y le doy lectura a la siempre viva, eterna y poderosa palabra del Señor. Dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Lo vuelvo a leer. Así que por sus frutos los conoceréis. Usted que está allí en sintonía y estuvo a lo mejor el programa pasado, el viernes pasado, estuvimos hablando acerca que los capítulos tanto 5, 6 y 7 del libro de Mateo corresponden
a un solo discurso de nuestro Señor Jesucristo y corresponde a lo que conocemos el llamado el sermón del monte. Es un solo sermón, es una sola predicación del Maestro. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, dice, les enseñaba. Por lo tanto, amado, debemos entender aquí y debemos decir que es importante saber que quienes eran los destinatarios de estas palabras que el Señor Jesús dijo, amado, y es importante distinguir y hacernos esta pregunta, que quiénes eran el destinatario o quiénes eran a los cuales el Señor le estaba hablando. Y el mismo Señor Jesucristo aquí es el que manifiesta con total claridad que es necesario identificar quién es quién en medio del rebaño. Y lo dice abiertamente. Lo dice así el Señor. Y dice que es posible, que se puede hacer, que es posible identificar a un cristiano genuino de uno falso. Y la manera es por la evidencia de sus frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijimos también la semana pasada que es tan fácil llamarse cristiano. Es tan fácil, amado. De hecho, usted puede preguntarle a una persona, a aquellos especialmente que se perciben como seguidores de Cristo, discípulos de Él. Si usted les preguntara, ¿es usted cristiano o no? ¿Es usted un discípulo del Señor? De seguro, amado, que no dudarían en decir que sí. Pero ¿por qué algunos tan fácilmente se perciben como cristianos o seguidores de Cristo? Entre paréntesis, les recomendé un librillo muy práctico para poder leer. Se llama, y lo puede buscar en una librería cristiana, o también lo puede buscar en internet, o si es que lo necesita, me lo puede pedir en PDF y yo se lo puedo compartir. El librillo es tan pequeño, es tan breve, pero es escrito por Luis Palau y se llama, hace una pregunta este librillo: ¿eres cristiano, sí o no? Que es un muy buen libro para compartirlo, especialmente con los nuevos creyentes, especialmente con aquellos que están dando sus primeros pasos, ¿ya? Porque algunos tienen conceptos errados en cuanto a su vida cristiana. Todo el mundo, algunos creen que ser cristiano es sinónimo, amado, como de, no sé, pues, amado, que por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, el individuo es cristiano. Que porque viene de papás cristianos, el tipo es cristiano. Y no es así, amado. Uno es cristiano, uno es cristiano porque, amado, primero tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le ha aparecido en el camino y este individuo tiene un encuentro con el Señor y nace de nuevo. Tiene un volver a nacer y su vida cambia. Ese es un genuino creyente. Y de hecho hay que decir que Dios no tiene hijos. Perdón, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por lo tanto, muchos de hijos de creyentes creen que por el hecho de que sus papás lo llevaron a la iglesia y allí crecieron tocando el panderito, o ya no se ve esa tabla con chapitas, eso ya es parte del pasado. Pero algunos creen que porque están en el coro, porque sus papás allí los introdujeron, creen que es sinónimo de ser cristiano. Porque se sabe alguna alabanza, algunos cánticos y creen algunos que son cristianos. No, amado. El cristiano genuino y verdadero tiene marcas. Y tiene marcas visibles. Tiene marcas genuinas, marcas notorias. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Puede ser que algunos conceptos errados, por algunos conceptos errados y asociados a la ceremonia, al ritualismo, a sistemas o a ciertas prácticas pseudo cristianas, la falta de enseñanza incluso, y por qué no decirlo, la no regeneración. Por ejemplo, algunos creen que son discípulos o seguidores de Cristo porque asisten a una iglesia, porque sirven en alguna área de la iglesia, otros porque sus padres o abuelos eran cristianos, y otros porque a su vehículo le colocan ese pescadito, no sé si lo ha visto usted, les colocan un símbolo de un pez, ese sello que es un sello, un símbolo cristiano, y por eso
o porque a lo mejor pueden colocar la frase en su vehículo, Jesús es mi copiloto, o Dios es más grande que tu problema. Algunos creen, amado, que bajo esos conceptos ellos se identifican como cristianos. Pero observemos el pasaje de Mateo 7:13. Mire lo que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, dice, son los que la hallan. Y nótese aquí algunas cosas, porque dice aquí, hablando el Señor Jesucristo, en el versículo 13 dice: entren por la puerta estrecha. La primera invitación que Dios le hace, el Señor Jesucristo le hace a un hombre: si tú me quieres seguir, tienes que asegurarte de entrar por la puerta correcta. La puerta correcta es la puerta estrecha. ¿Qué características tiene esta puerta estrecha? Según el mismo pasaje del versículo 13, dice que esta puerta angosta, esta puerta estrecha, es una puerta, amado, que tiene, amado, un camino que es angosto. Pero dice que ese camino que es angosto lo va a llevar a usted a la vida. Lo interesante y preocupante a la vez es que seguido ese versículo dice, yo lo tengo aquí demarcado con un destacador de color verde notorio, y dice allí: y pocos son los que la hallan. Y pocos son los que la hallan. Esto quiere decir de que muchos, amados, aún dentro de las filas del Evangelio, pueden incluso, amado, tener ciertas convicciones equivocadas, pero no han entrado por la puerta estrecha. Entraron por la puerta del templo, entraron por las mamparas preciosas que puede tener tu iglesia, pero no has entrado por la única puerta que lleva a la vida. Y en esto quiero ser enfático. El que tú entres a una iglesia no es sinónimo de salvación. Recuerde que no pagó el precio por ti en la cruz del Calvario la denominación a la cual tú asistes. Qué lindo, amado, que el Señor te llamó a una iglesia. Y maravilloso es aún que tú permanezcas y te plantes en esa iglesia. Pero en vez de asegurarte de haber entrado por la iglesia donde tú asistes, es más importante aún que tengas la convicción y la seguridad que entraste por la puerta correcta y estés andando por el camino correcto. Porque hay una sola puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Mire las características de esta puerta, porque dice que es una puerta estrecha, es una puerta angosta. La palabra estrecha en el diccionario Strong aparece con la letra G4728. La palabra es estenaz. En el griego es la palabra estenaz o estenos, que significa algo angosto, estrecho, de obstáculos que están cercas. ¿Escuchó? De obstáculos que están cerca, es algo estrecho. Sin duda, amado, el sentido de esta puerta estrecha también nos habla de una puerta que requiere negación, que requiere un morir, de no hacer lo que nosotros queramos, ni de querer vivir como se nos antoja. Es una puerta estrecha, amado, que para pasar por ella debemos nosotros primero negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué, pastor Orellana? ¿Para qué debemos negarnos a nosotros mismos? Porque el entrar por esa puerta estrecha significa de que usted está dispuesto a negarse a su propia voluntad para ahora vivir y hacer la voluntad del Señor y estar bajo el señorío del Señor. No el señorío de su pastor, no el señorío de su jefe de algún área, sino bajo el señorío de Cristo. Lo vuelvo a decir en esta mañana. Puede ser que usted ame, defienda a regañadiente, defienda con toda su fuerza la institución en la cual usted está perseverando. Y lo valoro, lo respeto. Puede ser que usted tenga mucho amor por el letrero que está fuera colgado de su iglesia. Pero lo vuelvo a decir en esta mañana. Es más importante aún de que usted tenga convicciones, que usted entró por la puerta correcta.
Más que por haber entrado por la puerta de su iglesia, que usted entra los martes, entra los jueves quizás, entra los domingos, los sábados o todos los días de la semana. Asegúrese de haber entrado por la puerta y andar por el camino que es angosto, que es estrecho. ¿Cuáles son las características de esa puerta estrecha? O de ese andar, de ese caminar estrecho. Lo dije. Tiene ese camino estrecho o esa puerta estrecha, tiene algunas cosas, algunas demandas. Y las demandas o los que entren por ellas tienen que estar dispuestos a negarse a sí mismos, a morir cada día, de no querer vivir como se antoja. ¿Y sabe qué? Lo decía también la semana pasada. Hoy día la gente de hoy va a escuchar frases como estas. Frente a la exhortación, al mensaje, la gente hoy día dice: es que yo creo, es que yo pienso. No, si usted no tiene que creer nada ni pensar nada, usted tiene que decir: escrito está. Usted tiene que vivir, usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Escritura, la palabra del Señor nos demanda, nos enseña. Por eso vuelvo a decir, hay gente, amado, que está errada, confundida, engañada bajo un sistema. De hecho, el sistema religioso es una de las cosas que causa es ceguera. Los sistemas religiosos, amado, eso es lo que provocan hoy día, especialmente en la gente, es traer confusión, es traer ceguera y no ver, amado, las verdades del Evangelio. El Evangelio es maravilloso y es poderoso. Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y dijo, para salvación. Es maravilloso el Evangelio, pero el verdadero Evangelio, el genuino, y ese Evangelio, por ese Evangelio se entra por la única puerta. No es que hayan varias puertas de acceso o de entrada. Hay una sola puerta y hay un solo camino, y es angosto, es estrecho. Y en ese camino o en esa puerta estrecha, el que entre por ella tiene que estar dispuesto a morir y a pagar un alto precio con su propia vida. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, cuando uno va a un estadio para ver a un equipo de fútbol o va a un concierto, no entran todos de una sola vez o de un solo sopetón o de un solo montón. No puede ingresar al estadio si, amado, la persona primero no compró su boleto de entrada. Y aunque usted lo compre, aunque usted vaya y compre su boleto, su ticket, necesitará luego mostrarlo en las boleterías, en la ventanilla. Y allí primero lo tomarán para ver si ese boleto que usted tiene y que mostró es genuino, es verdadero. Porque puede pasar de que usted compre un boleto falso. En segundo o en tercer lugar, allí se va a acreditar que usted está habilitado para entrar. Y aunque el boletero le diga: adelante, pase, el próximo paso es que usted va a llegar a un lugar, a una entrada que es reducida, en donde no entran todos a la vez, en donde entran uno por uno. Y es interesante porque el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 13, dice claramente: entren ustedes por la puerta estrecha. Y luego cambia para decir que hay otra puerta, que es la puerta ancha, que esta puerta es espaciosa. Y el camino que tiene esa puerta ancha y espaciosa es un camino de muerte, porque lleva a la perdición. Lo preocupante de esto es que luego el mismo versículo agrega, dice: y muchos, no pocos, y muchos son los que entran por ella. Y muchos son los que entran por ella. Y el versículo 14 agrega: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, mire, a la vida. Y luego dice: y pocos son los que la hallan. Espero que en esta hora del día, los que están escuchando este mensaje, esta palabra, sean parte de ese remanente que ingresó por la puerta angosta, estrecha. Y que aunque, amado, han venido luchas, han venido dificultades, han venido procesos duros y difíciles, que a lo mejor estás tú atravesando hoy,
que no te ha sido nada de fácil, que te ha costado. Usted que está allí escuchando en esta mañana, tenga la convicción, tenga la claridad, la certeza, la seguridad, que usted entró por la puerta estrecha y que está andando por este camino angosto. Y gloria a Dios por ello, porque sabemos cuál es nuestro final. Aleluya. Yo no sé si en esta mañana alguien sabe y reconoce cuál es su final. Yo no sé en esta mañana si a pesar de las luchas y a pesar de las pruebas y a pesar del llanto, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza que ha conllevado el llevar y andar por este camino estrecho, angosto, por esta puerta estrecha, el haber estado por ella. Yo no sé cuánto en esta hora del día saben cuál es su final. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, amado hermano, que me está escuchando en esta mañana. En el pasaje que estamos leyendo y analizando de Mateo 7, verso 13, el Señor utiliza lo que es conocido en la gramática como una antítesis, como una oposición de una palabra o frase a otra significación contraria. Porque Él dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si usted se preguntará, a lo mejor alguien nuevo que está escuchando en esta mañana, está haciéndose la pregunta, Pastor Orellana, ¿y cuál es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta? ¿Cómo puedo saber, Pastor Orellana, que yo entré por la puerta correcta? ¿Cómo puedo tener yo en este día la convicción y la seguridad que yo entré por la puerta correcta? Lo primero que tengo que decirle a usted es que esa puerta, la puerta estrecha, la puerta que es angosta, es Jesucristo. En el libro de en el libro de San Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9, Jesús dice, yo soy la puerta. Aleluya. Y quienes deciden, amado, entrar por la puerta ancha, espaciosa, son aquellos que no deciden nunca ponerse bajo el señorío de Cristo. Viven a su manera. No hay cambios profundos ni radicales en sus vidas. Pueden perfectamente vivir sin renunciar a los pecados, al placer. No hay esfuerzo. No hay una vida de disciplina. No hay compromisos. El triste problema o el grave problema que enfrenta ese tipo de persona, amado, que aún puede estar dentro de nuestras iglesias, amado, dentro de nuestras iglesias. Porque recuerde que el Señor Jesucristo le habló estas palabras a sus discípulos. No las habló públicamente, no las habló al viento, sino que estas palabras se las envió de manera directa a sus seguidores, a sus discípulos. Amados, el grave problema de todos aquellos que prefieren no entrar por la puerta angosta y estrecha, más prefieren la espaciosa, de la no renuncia, de la no disciplina, del no esfuerzo, amado, de no vivir bajo el señorío de Dios. El grave problema, amado, es el final. Porque el final que le espera a ese camino es un final de muerte. Si usted es de aquellos cristianos que se siente cómodo y que vive una vida cómoda en medio de un mundo de placeres, lleno de placeres, se siente bien con los amigos del mundo, sucios, vulgares, obscenos, y si usted está entre ellos como pez en el agua, usted así se siente, permítame decirle con toda honestidad y franqueza, usted no ha recibido la nueva naturaleza. Permítame decirle que nadie es más responsable en esta hora de la mañana para decirle a usted esta verdad, amado. Usted que está no por casualidad escuchando la radio, para decirle esta verdad. Usted puede asistir a la iglesia, estar en la iglesia, en cualquier iglesia, amado. Puede estar usted, incluso puede servir en algún área y no haber nacido de nuevo. Porque las marcas de un genuino creyente, de un genuino discípulo de Cristo, comenzará con el necesario nacer de nuevo.
Usted tiene que haber recibido esa nueva naturaleza. Y de hecho, no es algo secreto, es algo evidente y visible. Recibir la nueva naturaleza es algo visible, notorio, y todos se dan cuenta. Usted se daría cuenta, usted notaría ese cambio radical que hubo en su vida, y aún los que lo conocen notarían también ese cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Mi pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Nació usted de nuevo? Nicodemo, ¿se recuerda? Un principal de la sinagoga, un principal entre los judíos, un hombre importante, un hombre conocedor de la ley, de la Torá, un hombre que tenía bastante conocimiento. No era cualquier persona, no era un neófito, un recién llegado. Era una parte importante dentro del grupo, amado, de los judíos, de los rabinos. Allí un fiel asistente a la sinagoga. Pero cuando se encontró con el Señor Jesucristo, fue, amado, confrontado con una verdad que lo estremeció, que lo golpeó y lo tiró al piso. Estoy más o menos parafraseando. Estoy tratando de hacer a lo mejor una exageración, pero que detrás de ello hay una verdad. Porque cuando el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. A pesar de que este hombre conocía la Torá, conocía la ley, este hombre no percibía las cosas espirituales porque no había nacido. Y aquí hay una gran diferencia, porque hoy día es innegable, no podemos negar, de que aún dentro de nuestras iglesias hay gente carnal, gente que por cualquier cosa se resiente, que por cualquier cosa, amado, como no tiene base sólida, como no ha nacido de nuevo, como no es un hombre espiritual y vive bajo la carne, cualquier cosa lo desvía. No es capaz de soportar los procesos, las pruebas, las disciplinas, las correcciones, porque es un carnal, porque es un hombre, amado, que no ha nacido de nuevo, porque el Espíritu no se ha manifestado, porque no ha tenido, ese nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Es interesante porque Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puedo hacer? ¿O cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo es posible acaso que yo me tenga que volver a meter en el vientre de mi madre? Ante lo que el Señor le dijo, que le era necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió porque no le estaba hablando de ese nacimiento físico, de ese nacimiento natural que se provoca una sola vez, sino que le estamos hablando de ese nacimiento necesario en la vida de un creyente, que es el nacimiento espiritual. Y le dijo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Digamos las cosas como son. Hay gente, y tenemos dentro de nuestra fila personas que aún cantando, tocando instrumentos, sirviendo en una galería o llevando años en el Evangelio, aún no ha nacido de nuevo. El genuino cristiano, en un ambiente mundano de vicios, de alcohol, de malas palabras, de infidelidades, de chistes sucios, de avaricia, de mezquindades, jamás, y escúchelo bien, jamás se sentirá complacido, jamás podría sentirse cómodo. Al contrario, se va a sentir como que no es de ese ambiente, no se siente en su ambiente natural. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha experimentado ese cambio, no puede hallar comodidad en un mundo perverso, en un mundo de placer. Gloria a Dios. Perdónenme. ¿Y sabe por qué? Porque le cambiaron a ese individuo la naturaleza. Sin embargo, aquel que nunca ha cambiado de naturaleza es como dice la Escritura, como dice el proverbio, es como aquel puerco, aquella chancha que vuelve a revolcarse en el cieno, en el barro. Y dice que es como la perra o el perro que vuelve al vómito. Y eso es algo notorio. Saque usted un cerdo de su hábitat, de su ambiente, llévelo a su casa, báñelo, perfúmelo, cámbiele, póngale incluso, fabríquele ropa, amado, colóquelo hermoso, lindo y déjelo solo. ¿Qué es lo que va a hacer ese individuo? ¿Qué va a hacer, ese animal? ¿Qué va a hacer? Si usted lo saca de su hábitat y lo lleva a usted a su propio ambiente y allí lo lava, lo baña, lo perfuma y aún le fabrica ropa y lo trata de dejar, amado, hermoso. ¿Sabe qué?
Si usted lo deja solo, el cerdo volverá a su hábitat, volverá, aunque usted lo haya bañado y perfumado, volverá nuevamente a revolcarse en el barro, volverá a comer, amado, desechos, volverá, amado, a su hábitat y a su ambiente. ¿Y sabe por qué? Porque es algo lógico, por su naturaleza, por su naturaleza. Por eso, amado, el que entra por la puerta angosta, por la puerta estrecha, sin lugar a duda, es alguien que tuvo este nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza. Por eso Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y allí habla de una nueva naturaleza. Y estoy cierto y seguro que en esta mañana alguien que está allí escuchando levanta sus manos para darle la gloria a Dios y decirle: gracias, Señor, porque un día usted cambió mi naturaleza, un día usted cambió mi vida, y cambió mi vida de manera radical. Solo hay recuerdos amargos y tristes y feos del pasado, pero bendito el día en que usted me salió al encuentro para cambiar mi vida. Y hoy día, Señor, soy nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es que tan solo lo diga uno, sino que también los que te conocen, los que te conocieron, dan testimonio de que eres una nueva persona. Pero un genuino creyente jamás se sentirá complacido en ese ambiente de inmundicia, de chistes obscenos, en medio de un mundo entre situaciones de adulterio, en donde hoy día incluso hay homosexualismo, el lesbianismo, y usted tiene ese tipo de amistades, amado, y se siente usted complacido en ese ambiente. No, usted no ha cambiado de naturaleza. Usted sigue siendo un cerdo. Es fuerte lo que le digo, pero es una realidad, es una evidencia clara y notoria. Usted no ha cambiado de naturaleza. El que es nacido de nuevo se nota. Sin lugar a duda de seguro entró por la puerta estrecha y está andando por el camino angosto. ¿Existen iglesias donde enseñan un camino ancho? Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué me respondería? ¿Existirán iglesias que enseñan, amado, a vivir por el camino ancho, espacioso? ¿Qué diría usted si yo le digo que sí? Generalmente estas iglesias solo lo que hacen es promover el amor de Dios, pero olvidan la palabra del apóstol Pablo, cuando en Romanos capítulo 11 versículo 12 dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces, dices, en esa bondad. ¿Se da cuenta? ¿Dios es amor? Sí, estamos de acuerdo. Y yo me deleito, yo sé que usted se deleita en la bondad y en el amor del Señor, ¿no es cierto? Pero no olvide esto, que Dios es bravo, Dios es severo, Dios es duro. La Escritura nos dice: ciertamente el alma que pecare ciertamente morirá. Dice la Escritura: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que no pase por alto. Primero, descanse, disfrute, gócese en la bondad de Dios. Si yo le pregunto: ¿Dios ha sido bueno con usted?, ¿qué me responde? No le escuché. Si yo le pregunto nuevamente: ¿ha sido bueno Dios con usted?, ¿qué me responde? ¿Sí o no que ha sido bueno? Pero no olvide esto. Usted que ha estado pensando, cavilando entre dos pensamientos, en querer incluso tirarle la toalla, tirar la esponja, como decimos. Si usted tiene la intención de abandonar el barco, si usted tiene la intención de volver atrás, si usted está desanimado, yo le recuerdo algo en esta mañana. No tan solo recuerde la bondad de Dios, sino que recuerde también que el Dios al cual usted sirve, ese amado Dios, es severo, es bravo. Y mire que esta severidad de Dios es aplicada para con los que caen, para con los que cayeron, con los que caen, para los que viven, amado, entre dos mundos, para aquellos que vuelven atrás. Dios será severo, implacable, amado. Más temprano que tarde, amado, la severidad de Dios caerá. Pero la bondad de Dios dice:
es para con aquellos que permanecen en la bondad. Para aquellos que permanecen significa para aquellos que viven, amado, viven en la verdad, viven en la bondad de Dios. Está aquí, ¿no es cierto? ¿Estás atento en esta mañana? La frase, y muchos son los que entran por ella. Analicémosla. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos, amados, estarán caminando el camino de la cruz? Porque dice, y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la puerta ancha y espaciosa. ¿Cuántos serán los que caminan el camino de la negación? ¿Cuántos son los que dicen, Señor, yo no viviré para hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor? El versículo 14 dice, hablando de los que, amado, quieren entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, dice la Biblia en el versículo 14, y pocos son los que la hallan. Estos pocos son los mismos que se menciona en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Son exactamente los mismos, esos pocos que hallan la puerta estrecha, el camino angosto, los que transitan por ella, son los mismos que menciona Gálatas 5:20. ¿Qué dice Gálatas 5:20? Y lo vamos a leer en esta hora. Gloria a Dios. El libro de Gálatas. Aleluya. Capítulo 2, versículo 20. Nos dice así la escritura, la palabra del Señor. Mi antiguo yo, dice la Nueva Traducción Viviente, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero nótese lo que dice esta frase, este versículo en su encabezado. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y también son los que menciona el libro de Gálatas. Ahí mismo, en el capítulo 5, versículos 24, mire lo que dice. Los que entran por la puerta angosta, estrecha, estos poquitos que hay en la puerta son los mismos que menciona Gálatas 5:24. Y dice así, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. La Reina Valera dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Gloria a Dios para siempre. Amado, vamos a una alabanza y ya regresamos. Radio Aliento transmite nuestro programa radial en vivo. Quiero decirte, mi Salvador, te necesito. Quiero que guíes siempre mis pasos en tus caminos, para poder estar aquí seguro en ti. Hoy más que nunca, Señor Jesús, te necesito. Tantas mi pena al contemplar mi
Gloria al Señor. Estamos de vuelta, de regreso, con la palabra del Señor en esta hora. ¿Sabe, amado? El que entra por la puerta estrecha, por la puerta angosta, sin lugar a duda, amado, tiene marcas notorias. Leíamos el texto base que hemos ocupado porque el Señor Jesús dijo claramente que era posible saber distinguir entre un genuino, entre un verdadero, de algo falso. Y precisamente dice que por sus frutos seríamos conocidos. Fruto es el resultado de algo. El fruto es el resultado de una siembra. Es la consecuencia de. Y la Biblia dice claramente que es manifiesto, que es posible, que se puede mostrar, que es notorio. Que nadie puede decir, yo soy discípulo del Señor, y no evidenciar, amado, esas marcas que son notorias. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 6, Pablo le habla a los corintios y le dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. No se engañen ustedes, le dice Pablo. ¿Por qué se lo habrá dicho, hermano? ¿Se ha puesto y se hace usted esta pregunta cuando usted está leyendo? Cuando usted está leyendo la palabra del Señor, ¿usted se hace estas preguntas? ¿Por qué se los habrá dicho el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, una iglesia rica en dones, rica en danzas, en manifestaciones del Espíritu Santo? Una iglesia extraordinariamente más espiritual que muchas de nosotros, más vivas que incluso las de nosotros, más vivas que la iglesia de Manuel Garcés, más vivas que Menaz, más vivas que muchas otras iglesias, amado. Si usted cree que su iglesia es avivada, la iglesia de Corinto, amado, de seguro que nos da cátedra en cuanto a eso. Porque si había una iglesia en donde estaban prácticamente casi todos los dones eran allí, pero había un desorden moral, había un desorden de varias índoles, amado. Era terrible lo que ocurría en la iglesia de Corintio. Y Pablo les dice esto, les escribe esto, y le dice a los hermanos de esa iglesia de Corintio, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero mire lo que dice Pablo a los hermanos de Corintio, y le hace ver una realidad que tiene que ser manifestada claramente en alguien que entró por la puerta estrecha, por el camino angosto. Porque en el versículo 11 les dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios para siempre. Esto erais alguno de vosotros. Y nótese que estos, de los cuales se menciona Pablo con estas características pecaminosas, les dice claramente, ustedes un día fueron lavados, fueron santificados y también fueron justificados. Esos pocos que hay en la puerta son los que están dispuestos a sufrir, amado. Son los que están dispuestos a llorar, a soportar la prueba, el menosprecio por la causa de Cristo. Amado, cuídese usted de las imitaciones, de las falsificaciones, de la copia falsa. Cuídese de las falsas enseñanzas. La Biblia dice que en este último tiempo, amado, había una proliferación de la falsa enseñanza. Iba a haber un crecimiento, un auge, amado, poderoso, de falsos maestros, de falsa enseñanza. Cuidado, porque si hay falsa enseñanza, eso quiere decir que también va a haber una reproducción de un falso cristianismo, de cristianos falsos. Bendito sea el nombre del Señor. Y como consecuencia de las falsas enseñanzas, habrá falsas conversiones y por ende falsos conversos, falsos convertidos. El versículo 16
del libro de Mateo. El texto base que acabamos, amado, de leer, del capítulo 7, el versículo 16, dice, amado, claramente: por sus frutos los conoceréis. Dice que las evidencias externas nos darán a conocer lo que hay en nuestro interior. Puede haber apariencia como un falso reloj, pero un día, al descomponerse y ser llevado al relojero con la experiencia que un relojero tiene frente a un reloj, ante las diferentes marcas, se dará cuenta si el reloj es verdadero o falso. Hoy día hay muchas imitaciones. Usted incluso puede, amado, alguien le puede vender a usted un reloj que diga Festina y lleve una marca muy similar, pero puede ser falso. ¿Quién se dará cuenta de aquello si es falso o no? Aquel que conoce muy bien la pieza. Por eso asegúrese usted de estar llevando un verdadero cristianismo, de haber entrado por la verdadera puerta y la única puerta, la puerta del Evangelio, la puerta que es Cristo. El versículo 17 y 18, allí, amado, hace la comparación y vamos a leerlo. El libro de Mateo estamos, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 7, el versículo 17 y 18 dice así: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Se da cuenta la comparación que se nos hace? Volviendo ahí al versículo 18. Mire, amado, pero antes de eso, permítame leer lo que dice el libro de Lucas. El libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 5 al 8 dice así: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa que la que había sembrado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Amado, volviendo a Mateo, capítulo 7, versículo 18. Un árbol, amado, bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que hay que poner en práctica, que hay que procurar, que hay que producir, que hay que encender, que hay que enderezar, que hay que encaminar. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el resultado? Y aquí termino con el versículo 19 del libro de Mateo, amado, del capítulo 7. Mire lo que nos dice allí el versículo 19. Dice: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja en el fuego. Lo vuelvo a leer. Por tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que no da buen fruto, amado, va a ser echado al fuego. Y dar buen fruto no tiene nada que ver con iglesias numerosas. Porque alguien puede decir: no, yo creo que la iglesia donde estoy yo, pude yo entrar por la verdadera puerta. ¿Y cómo me doy cuenta de aquello? Porque la iglesia es numerosa. No, amado, dar buen fruto no necesariamente tiene que ver con cantidad. Bendito sea el nombre del Señor. Un árbol, ¿cómo se conoce? Simple, Jesús lo dijo: por sus frutos. Amado, termino diciendo lo siguiente. En el libro de Gálatas, que leímos hace algunos instantes, en el capítulo 5, versículo 19 al 22 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería,
hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Si en esta hora de la tarde, cuando ya estoy finalizando, a esta hora de la tarde, viniera el dueño de la viña a darse una vuelta por el huerto y lo viera usted como un árbol, ¿encontraría en usted frutos? ¿Qué tipo de frutos encontraría en usted? A usted le hablo en esta hora del día. Usted que asiste a una iglesia, ¿entró por la puerta estrecha? ¿Tiene evidencias usted que ha entrado por la puerta angosta? Ya lo hemos dicho y lo hemos explicado en esta hora. ¿Cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son esos frutos notorios? Porque el árbol, amado, se conoce por su fruto. Oramos al Señor. Señor, gracias le damos en esta tarde por habernos dado la bendición de haber compartido, Señor, su palabra, de haber hablado sobre esta verdad fundamental, tan necesaria para hacernos un análisis. Creo que es oportuno en esta hora, Señor, del día. Creo que es necesario y oportuno en el transcurrir de los años en hacer un alto en el camino y analizar si estamos en la verdad, si estamos en la fe. Porque el sistema, Señor, nos puede llevar al engaño, engañarnos a nosotros mismos. Pero tu palabra, Señor, nos revela verdades y es un espejo en el cual nos muestra nuestra condición. Señor, solo te pedimos que nos des la seguridad y la certeza en nuestra vida de haber entrado por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Señor, ayúdanos para permanecer. No es fácil porque hay que renunciar. No es fácil porque hay que decir que no a muchas cosas. No es fácil porque hay que llorar, porque hay que sufrir, porque hay que pagar un precio. El andar por este camino angosto y entrar por esa puerta estrecha tiene que ver con una muerte, Señor, una renuncia diaria. Todos los días debemos renunciar y clavar en la cruz, Señor, nuestras pasiones y deseos para vivir para ti. Señor, muchas gracias. Sella esta palabra, grábala en la tabla de nuestro corazón. Te pido tu bendición a la audiencia a través de Jesucristo, mi Señor. Amén.